Características del porfiriato. Características económicas, políticas y sociales del gobierno de Porfirio Díaz. Cuando Juárez concluyó el período de gobernación de 1867 a 1871, fue reelecto presidente por 4 años. Este hecho provocó disgustos e insurrecciones en diferentes sitios del país, entre las más importantes estuvo la que encabezó Porfirio Díaz bajo el llamado Plan de la Noria, y que fue sofocada al tiempo que el presidente Juárez moría en 1872. Se nombró presidente interino a Sebastián Lerdo de Tejada, y mediante un nuevo proceso electoral, gobernó de 1872 a 1876. Poco antes de que terminara este periodo, Porfirio Díaz volvió a encabezar un movimiento que exigía la vigencia de la Constitución de 1857 con base en el principio de la no reelección, apoyado en el Plan de Tuxtepec. Díaz llegó por primera vez a la presidencia a finales de 1876. Características económicas. A partir de la primera década dio inicio el reordenamiento político y socioeconómico del país. Se produjo un desarrollo importante en ramos como la siderurgia, las comunicaciones, transportes y electrificación, utilizaron nuevas materias primas como el acero, carbón y petróleo. La modernización de la banca fue otro elemento que permitió el crecimiento económico. Los banqueros extranjeros buscaron la oportunidad de establecer sus negocios en México. Parte de la modernización fueron varios inventos de finales del siglo XIX como el teléfono de 1876. Se aplicó la electricidad en las ciudades de México y Puebla en 1888. Ocurrieron cambios positivos en los aspectos de agricultura con el aumento de producción, en la ganadería, específicamente en el ganado bovino. En la minería con el oro y la plata, en la industria con la construcción de vías férreas, y en el comercio con la compra-venta de productos para la exportación. Características políticas. Estableció un régimen de liberalismo conservador con base en los principios que declaró en su discurso: el medio de la política es el orden, el progreso, el fin de la sociedad, la paz y el desarrollo económico, la instrucción y el progreso. Era una nación fundamentalmente rural, basada en una economía de autoconsumo, sin infraestructura de comunicaciones y atrasada económica y tecnológicamente. Díaz contribuyó en la estructuración de México, sacrificando el desarrollo político y social del país. En áreas de progreso económico, Díaz se ganó la confianza de Estados Unidos, haciendo gala de finanzas fuertes mediante pagos puntuales de la deuda, con la concesión que le otorgó para vías férreas, y con el combate al bandolerismo que azotaba el país. El presidente Díaz, por los riesgos que implicaba depender únicamente de una nación, reanudó relaciones diplomáticas con Bélgica, Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra. Se dio cuenta de que el pueblo quería paz, y no titubeó en utilizar la fuerza para perseguir, someter y castigar a generales rebeldes. Utilizó a la fuerza policíaco-militar, y fue famoso por su brutalidad y la ley fuga. A partir del segundo período, centralizó el poder, controlaba el poder legislativo y judicial. Nombró, negoció, o removió preferencias o necesidades, a los gobernadores y las cámaras, afinando su centralidad. Los gobernadores de los estados fueron servidores incondicionales del presidente, le otorgaron autoridad política, y fuerza material, ejercida a través de jefes políticos y caciques. La voluntad de Porfirio Díaz fue imperando, y se convirtió en gran protector y árbitro supremo. El pueblo desconocía lo que era el Estado, los poderes públicos, y las instituciones sociales y políticas. Se hicieron arreglos para que se reeligiera solo una vez, después se reformó la Constitución, y se convirtió en ilimitada. Díaz se reeligió legalmente hasta 1910. Una pequeña aristocracia rodeó al presidente. En los más de 30 años que previvió Díaz, México sufrió transformaciones políticas, económicas y sociales. Características sociales del porfiriato.
El adelanto económico y el crecimiento social marcaba cada vez más la diferencia entre aquellos que podían mantener los privilegios y los que no. Así sucedía en la mayoría de las familias mexicanas en el Porfiriato. El apoyo que habría brindado Arias a las empresas extranjeras y a los grandes hacendados para reactivar la economía del país mostraba al final sus consecuencias. El régimen de propiedad privada hizo que muchos campesinos se quedaran sin tierras y se convirtieran en asalariados de los grandes hacendados. Las condiciones de trabajo y de vida de estos campesinos variaban según el dueño de las tierras, pero también según la región. Además, los hacendados del sur utilizaron a prisioneros del orden común y a los indígenas yaquis y mayos deportados por el ejército, sin posibilidades de abandonar la hacienda. Los trabajadores de la industria recibían mejores salarios que los campesinos, pero su vida no era fácil. También era común que si trabajador se enfermaba o moría, no recibiera ningún tipo de ayuda y su familia quedara sin protección. Frente a la empresa, los trabajadores no tenían forma de defenderse ni derecho a organizarse en sindicatos. En pocas palabras, el crecimiento industrial tenía como base el sufrimiento de los trabajadores y la violación de sus derechos. Las condiciones de vida de los obreros y los campesinos era insoportable y algún día tenía que exigir mejoras en su trato. Porfirio Díaz no intervenía en las decisiones de los gobernadores mientras se mantuvieran fieles a su gobierno. Los gobernadores, por su parte, querían mantener la paz por medio de la represión de estos movimientos, pero no fue tarea fácil. Por ejemplo, el pueblo maya del este de Yucatán tomó las armas en 1847 y no pudieron derrotarlos hasta 1903. En Sonora, los indios yaquis se enfrentaron al gobierno en diferentes batallas hasta 1909. También en Chihuahua, en un pueblo llamado Tomochic, en 1891, un centenar de colonos resistió durante semanas los ataques de 1.200 soldados. Para evitar las reincidencias de levantamientos a los líderes se los mandaba a lugares lejanos de su origen. Los mayas, por ejemplo, fueron llevados a Cuba a trabajar en las plantaciones de caña y en las de tabaco en Oaxaca. A los yaquis se los llevaron a las haciendas de Yucatán, productoras de henequén. En 1906, los obreros del Valle de Orizaba crearon el Gran Círculo de Obreros Libres, compuesto por trabajadores de la industria textil, el cual se extendió a la mayoría de las industrias textiles del país. Estos trabajadores formaron una alianza con un grupo político naciente que estaba en contra del gobierno de Díaz. En ese mismo año, estallaron las huelgas en contra de los dueños de las grandes fábricas en las que trabajaron, gracias a los cuales lograron mejoras en los salarios. Pero los empresarios buscaron el apoyo del gobierno para resolver el conflicto entre sus asalariados. Por su parte, los trabajadores también hicieron lo mismo con el presidente. Porfirio Díaz permitió que grupos de norteamericanos entraran en el país para pelear contra los mineros de Tanane. También envió al ejército para reprimir a los obreros de Río Blanco, Veracruz. El resultado: la matanza de decenas de trabajadores.